Bienvenidos a un nuevo audiolibro en nuestro canal. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. En esta ocasión, nos sumergimos en la famosa obra Las Argonáuticas de Apolonio de Rodas, un épico viaje de aventura y valentía. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos la búsqueda de Jasón y los héroes de la antigua Grecia en su travesía por conseguir el vellocino de oro. Conoceremos a los valientes argonautas, sus desafíos, enfrentamientos con monstruos y seres mitológicos, además de las pruebas que los dioses les depararon. A lo largo de estos relatos, seremos testigos de sus luchas no solo físicas, sino también de su crecimiento personal y los dilemas que surgen en el camino. Prepárate para un viaje lleno de heroísmo y magia. Comencemos este fascinante recorrido juntos, capítulo tras capítulo, en las Argonáuticas. Capítulo 1. La llamada de Jasón. En la antigua Grecia, en una época en la que los dioses dominaban el cielo y la tierra, y los héroes caminaban entre los mortales, nació un joven destinado a la grandeza, Jasón. Su historia comenzaba no como un rey ni como un guerrero, sino como el hijo de un hombre desterrado, en un reino marcado por las intrigas y las tragedias familiares. La ciudad de Iolcos, en Tesalia, sería el escenario de su vida, y la historia de su destino, tejida con hilos de osadía y desesperación, comenzaba a tomar forma. Jasón era hijo de Esón, rey de Iolcos. Sin embargo, cuando Jasón aún era un niño, su padre fue derrocado por su hermano Pelias, quien usurpó el trono. Pelias era un hombre ambicioso y cruel, que gobernaba con mano dura y no permitía que nadie se interpusiera en su camino. Para asegurarse de que su dominio no fuera amenazado, Pelias mandó a su hermano Esón al exilio y se adueñó del reino con un corazón de hierro. Jasón, al verse privado de su herencia, fue enviado a vivir en el monte Pelión, alejado de los lujos y el esplendor del palacio. Fue allí, entre los sabios centauros, donde Jasón creció, entrenado en las artes de la guerra y la sabiduría, pero también bajo la sombra de la injusticia que se cernía sobre su familia. El joven Jasón, aunque parecía tener una vida tranquila en el monte, siempre llevaba consigo una sensación de vacío. Sabía en su interior que su destino no era ser un simple mortal. Las estrellas, los dioses y los antiguos mitos siempre le susurraban en sus sueños, indicándole que había algo más grande esperando por él. Un día, cuando Jasón alcanzó la madurez, una fuerza más poderosa que su propio deseo de justicia lo impulsó a regresar a Iolcos. Sabía que su regreso significaría confrontar a Pelias, el hombre que había despojado a su padre del trono, pero también sabía que esa confrontación no podía demorarse más. Era hora de recuperar lo que le pertenecía por derecho. El joven héroe, vestido con una capa sencilla y armado con una espada de bronce, decidió emprender su camino hacia Iolcos. Durante su viaje, Jasón encontró diferentes viajeros, cada uno con historias y consejos. Sin embargo, lo que más le marcó fue el encuentro con un anciano sabio que, al verlo llegar a las puertas de la ciudad, le advirtió: «Jasón, el hombre que entra en Iolcos no será el mismo que sale. La ciudad está gobernada por la sombra de Pelias, y las decisiones que tomes allí cambiarán tu destino para siempre». Jasón, sin embargo, no se amedrentó ante las palabras del sabio. Sabía que debía enfrentarse a su destino, no solo para recuperar su trono, sino también para cumplir con la misión que los dioses ya le habían señalado. Al llegar a Iolcos, Jasón fue recibido por los soldados de Pelias, quienes lo miraron con desconfianza. No sabían quién era este joven de mirada decidida, pero pronto quedó claro que su presencia no era un simple accidente. En el palacio, Pelias lo observó desde su trono, curioso por el joven intruso. «¿Quién eres tú?», preguntó el rey con voz severa. «Soy Jasón, hijo de Esón, y vengo a reclamar lo que me pertenece por derecho», respondió el joven con firmeza. Pelias, al escuchar su nombre, se levantó del trono. La sorpresa y el miedo se reflejaron brevemente en su rostro, pero rápidamente se deshizo de esos sentimientos. El usurpador sabía que no podía dejar que un simple joven lo desafiara. Sin embargo, era un hombre astuto, y en su mente calculó que quizás podría deshacerse de Jasón sin derramar sangre. En lugar de enfrentarse directamente a él, Pelias lo desafió a una tarea imposible. «Si realmente eres digno de la corona de Iolcos, entonces demuestra tu valía. Ve y trae el vellocino de oro que se encuentra en las remotas tierras de Cólquida. Solo así podrás reclamar tu legítimo derecho al trono», ordenó Pelias. Jasón no dudó ni por un momento. El vellocino de oro,
una reliquia mítica que se encontraba en posesión del rey de Cólquida, era un símbolo de poder y riqueza, pero también de un desafío mortal. La tarea que Pelias le había encomendado era casi suicida. Sin embargo, para Jasón, era una oportunidad de cumplir con su destino, demostrar su valentía y reclamar lo que le correspondía. Además, el joven héroe no podía ignorar las palabras del anciano sabio que había encontrado en su camino: el hombre que entra en Iolcos no será el mismo que sale. Jasón sabía que esta aventura marcaría su vida para siempre, pero estaba dispuesto a asumir el riesgo. Con la bendición de los dioses y el fuego de su determinación en su corazón, Jasón comenzó a planificar su travesía hacia Cólquida. Sabía que necesitaría un grupo de valientes guerreros para enfrentar los innumerables peligros que se interpondrían en su camino. Así fue como comenzó la historia de la mayor expedición jamás contada, la búsqueda del vellocino de oro, y con ello, la formación de los argonautas. Este fue el primer paso de Jasón hacia su destino. La llamada a la aventura había sido lanzada, y el joven héroe estaba listo para enfrentarse a los dioses, monstruos y desafíos que marcarían su nombre en las leyendas. Pero antes de continuar, debía reunir a los héroes que lo acompañarían en esta misión imposible, héroes que, como él, estaban dispuestos a enfrentar lo desconocido en busca de gloria y justicia. La aventura de los argonautas estaba a punto de comenzar. Capítulo 2. La reunión de los argonautas. Después de la desafiante tarea encomendada por Pelias, Jasón sabía que no podría enfrentar solo los peligros que le aguardaban en su viaje hacia Cólquida. Para reclamar el vellocino de oro y demostrar su valía, necesitaba formar una tripulación compuesta por los más grandes héroes de la antigua Grecia. Para ello, el joven decidió convocar a los más destacados guerreros y aventureros, aquellos cuya valentía y habilidad en combate eran reconocidas en toda Grecia. Así nació la legendaria tripulación conocida como los Argonautas. El primer paso de Jasón fue dirigirse al monte Pelión, donde se encontraba el sabio centauro Quirón, quien era conocido por su vasta sabiduría y su habilidad para entrenar a los más grandes héroes. Quirón no solo había formado a Jasón en su juventud, sino que también había instruido a otros héroes como Aquiles, Asclepio y Heracles. Al llegar al monte, Jasón le pidió a su maestro consejo sobre cómo reunir a los mejores guerreros para la misión. Quirón, con su mirada profunda y su voz serena, le indicó que no sería fácil, pero que aquellos con un corazón puro y una voluntad inquebrantable se reunirían con él. Con las palabras de su maestro resonando en su mente, Jasón se embarcó en la misión de reclutar a sus compañeros de viaje. Su primer destino fue el reino de Iolcos, donde encontró a Hércules, el semidios más fuerte de todos los tiempos. Hércules, conocido por sus 12 trabajos heroicos, no tardó en aceptar la invitación de Jasón. El titán de fuerza sobrehumana, con su corazón noble y su sentido del honor, estaba dispuesto a acompañar a Jasón en la búsqueda del vellocino, sin importar los riesgos que pudieran surgir. La presencia de Hércules no solo ofrecía gran poder físico, sino también la experiencia de alguien que había enfrentado monstruos y desafiado a los dioses. El siguiente en unirse fue Orfeo, el mítico músico y poeta, cuya habilidad para tocar la lira era tan encantadora que podía calmar incluso a las fieras más salvajes. Se decía que su música tenía el poder de hechizar a las criaturas y suavizar las tempestades. Su presencia era indispensable, pues, más allá de su talento artístico, su sabiduría y serenidad aportarían equilibrio y fortaleza al grupo. Orfeo aceptó unirse a la causa de Jasón con la esperanza de que su música pudiera ofrecer consuelo y esperanza a sus compañeros durante los momentos más oscuros del viaje. En la misma ciudad, Atalanta, la famosa cazadora, fue otra de las heroínas que Jasón reclutó para su tripulación. Atalanta era conocida por su destreza en el combate, su velocidad y su habilidad para cazar con un arco y flechas. No solo era una de las mujeres más valientes y competentes en la mitología, sino que también poseía un corazón indomable y una voluntad férrea. Su presencia en la tripulación de Jasón sería esencial, ya que su habilidad para moverse rápidamente y su gran puntería les darían ventaja en las batallas y en las situaciones más peligrosas. En su camino hacia el sur, Jasón llegó a la isla de Nise, hogar de los famosos los argonautas de Tesalia y Teseo, quien fue un guerrero muy importante. La combinación que resultó del armado. Capítulo 3. La formación de la tripulación y la partida hacia Cólquida. Jasón había logrado reunir a los más grandes héroes y guerreros de la antigua Grecia, aquellos cuya bravura, destreza y sabiduría les habían ganado un lugar en los relatos y leyendas que atravesaban generaciones. Con una tripulación conformada por individuos tan excepcionales,
su viaje hacia Cólquida parecía tener una oportunidad real de éxito. Sin embargo, el desafío que enfrentaban era colosal, pues las tierras que debían atravesar estaban plagadas de monstruos, mares traicioneros, y hasta pruebas impuestas por los mismos dioses. La misión era más que una simple búsqueda. Era una lucha contra el destino. La tripulación se embarcó en una nave especialmente diseñada para la ocasión, conocida como Argo, llamada así por su constructor, el hábil carpintero Argo. Esta nave, fabricada con madera de roble, era más grande y resistente que cualquier otra que se hubiera visto jamás. Estaba equipada con velas y remos, y su capacidad de maniobra en las aguas turbulentas sería crucial para sobrevivir a las muchas pruebas que los argonautas encontrarían en su travesía. A medida que la nave era terminada y los últimos preparativos se realizaban, un aire de solemnidad y esperanza envolvía a todos los presentes. Era el comienzo de una aventura que podría llevar a la muerte o a la gloria. La tripulación, llena de héroes famosos, se conocía por su diverso conjunto de habilidades. Hércules, con su incomparable fuerza, estaría listo para enfrentarse a cualquier monstruo o desafío físico que surgiera. Atalanta, la cazadora sin igual, proporcionaba su velocidad y puntería con el arco, mientras que Orfeo, el poeta y músico, no solo calmaría los corazones de sus compañeros con su lira, sino que, con su música, podría enfrentar algunas de las pruebas más insidiosas. Otros héroes se unieron también, como Teseo, el que había derrotado al Minotauro, conocido por su inteligencia y valentía, Castor y Pólux, los gemelos famosos por sus habilidades en la lucha y la navegación, Peleo, el padre de Aquiles, quien poseía una gran experiencia en batalla, y Filoctetes, experto en el uso de arcos, además de muchos otros que componían una tripulación casi mítica. Cada miembro de esta compañía traía consigo un talento único que reforzaba la unidad del equipo y aumentaba las probabilidades de éxito de la misión. Antes de zarpar, Jasón se dirigió a sus compañeros para darles un discurso inspirador. De pie en la proa de la Argo, con el viento soplando en su rostro, habló con la pasión y determinación que caracterizaban a un verdadero líder. Héroes y amigos, nos embarcamos hoy en un viaje que no solo pondrá a prueba nuestras habilidades, sino nuestra voluntad, nuestra lealtad y nuestro valor. Vamos en busca del vellocino de oro, una reliquia mítica que puede devolver la justicia a mi hogar y liberar a mi padre del yugo de Pelias. Sabemos que el camino será arduo y peligroso, pero juntos, como una sola fuerza, venceremos cualquier obstáculo que se nos cruce. Que los dioses nos guíen y nos den fuerza para enfrentar lo que venga. Esta es nuestra misión, y no hay regreso sin éxito. El discurso de Jasón resonó en los corazones de los argonautas. Con la moral alta y la determinación palpable en el aire, comenzaron a elevarse las velas del Argo, y la nave se deslizó lentamente fuera del puerto de Iolcos. El sol brillaba sobre ellos, como si los dioses mismos les dieran su bendición para el inicio de la gran travesía. Durante los primeros días de su viaje, la tripulación se mantuvo unida. Jasón, como capitán, estaba al mando, pero todos los héroes aportaban su experiencia y habilidades para asegurarse de que la navegación fuera segura. Orfeo tocaba su lira durante la noche, manteniendo el espíritu de los hombres en alto, mientras que Atalanta y Teseo se encargaban de la vigilancia, siempre alertas a posibles amenazas. Sin embargo, la calma no duraría mucho tiempo. En el quinto día de viaje, la Argo llegó al estrecho de Sísifo, un lugar donde las aguas eran particularmente traicioneras y donde los navegantes corrían el riesgo de perderse. El estrecho era conocido por sus corrientes cambiantes y sus vientos impredecibles, pero lo peor de todo era el monstruo marino conocido como Esquilla, una criatura de múltiples cabezas que se alimentaba de aquellos que se aventuraban en sus aguas. La tripulación se preparó para lo peor. Jasón, reconociendo el peligro inminente, decidió que era hora de tomar una decisión crucial. Les ordenó a los remeros que aumentaran la velocidad, mientras él y Hércules se colocaban en la proa de la nave, preparados para defenderse de cualquier ataque. La tripulación también se alineó, lista para enfrentar lo desconocido. La nave avanzaba a gran velocidad cuando, de repente, Esquilla emergió de las profundidades del mar. Sus múltiples cabezas se alzaron sobre las aguas, sus ojos fijos en la nave de los argonautas. La criatura era gigantesca, con cuerpos serpenteantes y dientes afilados como cuchillas. En un rápido movimiento, una de sus cabezas se lanzó hacia la Argo, con la intención de devorar a los desafortunados que se encontraban en su camino. Hércules, con su fuerza sobrehumana, fue el primero en actuar. Con un grito de guerra,
levantó una enorme roca y la lanzó contra una de las cabezas de Esquilla, logrando hacerla retroceder. La criatura, furiosa, respondió atacando con más ferocidad, pero Jasón, con su rapidez mental, coordinó los movimientos de la tripulación para evitar que la nave fuera dañada. Gracias a la valentía de Hércules y la destreza de los remeros, la Argo logró evadir los ataques de Esquilla y navegar hacia aguas más tranquilas. El encuentro con Esquilla fue solo el primero de muchos desafíos que los argonautas tendrían que enfrentar. Aunque el monstruo marino no los derrotó, dejó claro que su viaje no sería fácil. La tripulación comprendió que la travesía hacia Cólquida sería una prueba constante de sus habilidades, su coraje y su unidad. Pero, como en las grandes epopeyas de la antigüedad, cada desafío solo serviría para fortalecer su determinación. El viaje continuaba, y los héroes, unidos por un propósito común, seguían adelante, sabiendo que el destino los estaba llevando hacia una aventura legendaria. Capítulo 4. El encuentro con los lemnios. Después de sortear los peligros del estrecho de Sísifo y enfrentar la amenaza de Esquilla, los argonautas continuaron su travesía por las aguas desconocidas del mar Egeo. Durante varios días, la nave Argo navegó sin incidentes, surcando las olas con la esperanza de encontrar descanso antes de la siguiente gran prueba. Sin embargo, a medida que avanzaban, la atmósfera de incertidumbre seguía envolviendo a la tripulación, pues todos sabían que, al final de su viaje, los mayores desafíos aún estaban por llegar. La misión del Vellocino de Oro era de una importancia mítica, y la travesía no solo pondría a prueba la habilidad de los argonautas, sino también su resistencia emocional y física. A medida que la nave se adentraba más en el mar, el aire se tornaba más espeso, y las aguas parecían volverse más profundas y misteriosas. Fue entonces cuando la Argo llegó a una isla que no había sido prevista en sus mapas ni mencionada en las historias antiguas, la isla de los lemnianos. La isla estaba habitada por un grupo de mujeres, las lemnias, que vivían en un aislamiento casi completo del mundo exterior. Eran guerreras formidables, conocidas tanto por su belleza como por su feroz valentía. El encuentro con los lemnios cambiaría por completo el curso de la travesía de los argonautas. Las lemnias, lideradas por la reina Hipsípila, habían sido malditas por la diosa Afrodita, lo que les había dejado un rastro de tragedia. La maldición había llevado a sus hombres a abandonarlas. Como resultado, las mujeres se habían vuelto solas, fuertes, y extremadamente desconfiadas de los hombres. Su odio hacia los varones se había convertido en una característica definitoria de su cultura. Las lemnias no solo vivían en la isla alejadas del resto del mundo, sino que también habían tomado la decisión de acabar con los hombres que caían en sus manos, alimentando su resentimiento hacia ellos. Cuando la Argo llegó a la isla, los argonautas se mostraron cautelosos. Era evidente que la isla no era un lugar común. Las mujeres guerreras se acercaron a la nave, armadas con lanzas, espadas y arcos, y su actitud desconfiada hizo que todos los hombres a bordo de la Argo se pusieran alerta. Sin embargo, el capitán Jasón, que siempre estaba dispuesto a abordar una situación con diplomacia y astucia, decidió abordar la isla con prudencia, buscando el consejo de la reina Hipsípila, a quien conocía de antaño. Jasón y algunos de los héroes más destacados, entre ellos Hércules y Orfeo, fueron recibidos en la isla y conducidos ante la reina Hipsípila. La reina, al ver la valentía y la determinación de Jasón, decidió darle la bienvenida, aunque sin olvidar las tensiones que existían entre los géneros en su isla. Hipsípila no era solo una gobernante, sino una mujer profundamente marcada por el dolor y la ira. Ella, junto con su pueblo, había sufrido mucho a manos de los hombres y, por lo tanto, su acogida no fue de todo amistosa. En su encuentro con Jasón, Hipsípila explicó cómo su pueblo había sido maldecido por Afrodita, la diosa del amor, que les había hecho perder el favor de los hombres. Como resultado, los hombres de Lemnos habían abandonado a sus mujeres, dejándolas a merced de su destino. Sin embargo, las mujeres lemnias no se dejaron vencer por la desesperación. Se habían convertido en poderosas guerreras, y su odio hacia los hombres era profundo y profundo. La reina Hipsípila les explicó que, debido a la maldición de Afrodita, las lemnias ahora vivían en un aislamiento casi total, cerradas a cualquier tipo de contacto con el mundo exterior. Aunque los argonautas se encontraban en una situación incómoda, el diálogo entre Jasón y Hipsípila, que se extendió durante varias horas, permitió un entendimiento mutuo. Jasón, con su astucia y diplomacia, logró persuadir a la reina de que su misión no era un intento de someter a las mujeres ni de hacerles daño, sino de cumplir con un destino marcado por los dioses.
Hipsípila, al darse cuenta de la nobleza de su causa, accedió a ayudarles en la medida de lo posible. La reina, aún desconfiada pero respetuosa, les ofreció a los argonautas víveres, agua y materiales para reparar la nave, además de algunos consejos sobre cómo navegar en las peligrosas aguas que se encontraban más allá de la isla de Lemnos. A cambio de la ayuda recibida, Jasón y los demás héroes no pudieron evitar agradecer la hospitalidad, aunque había algo más en el aire, una atracción irresistible que comenzaba a surgir entre los hombres de la Argo y las mujeres lemnias. Jasón, Hércules, Orfeo y muchos de los demás héroes comenzaron a relacionarse con las guerreras, y pronto se generó una complicidad emocional, que se reflejaba en las tensiones románticas que surgieron entre ellos. Sin embargo, la relación con las lemnias no solo trajo la solución a un problema práctico, sino también conflictos internos. Algunas de las mujeres más jóvenes de la isla, fascinadas por los hombres de la tripulación, comenzaron a hacer gestos de amistad, y el intercambio cultural entre ellos comenzó a florecer. Pero no todas las lemnias estaban de acuerdo con esta convivencia. La vieja guardia de guerreras más conservadoras veía con malos ojos la cercanía entre las mujeres y los hombres que, en su opinión, solo les traían sufrimiento y humillación. En particular, la figura de la joven guerrera Melia surgió como una de las más conflictivas, pues no solo cuestionaba la actitud de Hipsípila, sino también los vínculos crecientes entre las mujeres de Lemnos y los argonautas. Pese a las tensiones internas en la isla, la relación entre los lemnios y los argonautas llegó a un punto de entendimiento, y la tripulación de Jasón se despidió de la isla de Lemnos con el corazón dividido entre la gratitud y el desconcierto. Por un lado, la ayuda recibida les dio la oportunidad de continuar su viaje sin mayores obstáculos. Por otro, los vínculos personales y emocionales que se habían formado durante su estancia en la isla dejaban una huella, y muchos de los hombres del Argo no podían dejar de pensar en las hermosas y valientes mujeres que habían conocido. Al dejar Lemnos, los argonautas se adentraron nuevamente en el mar abierto, sin saber qué otras sorpresas y desafíos les depararían en su camino hacia Cólquida. Las aguas volvieron a ser inciertas, pero algo había cambiado en la tripulación. La mezcla de gratitud, tensión, y la camaradería formada con las guerreras lemnias se mantenía latente. La historia de la isla de Lemnos quedaría, sin duda, como uno de los episodios más humanos de su Odisea, un recordatorio de que, incluso en los viajes más épicos, el destino puede ser moldeado no solo por la fuerza o el coraje, sino también por las relaciones que se forjan a lo largo del camino. Capítulo 5. El enfrentamiento con los doliones. Luego de partir de la isla de Lemnos, los argonautas siguieron surcando las aguas del mar Egeo, con el vellocino de oro como su principal objetivo. Pero, como siempre sucede en su aventura, su travesía no estuvo exenta de nuevos peligros, encuentros impredecibles y desafíos que pondrían a prueba no solo su coraje, sino su unidad como equipo. Pronto, la Argo llegó a una nueva región, una costa desconocida, pero que, de alguna manera, estaba relacionada con la misión que los héroes llevaban a cabo. Los Doliones, un pueblo que habitaba la región costera, sería el siguiente encuentro de los argonautas. Los Doliones, guiados por el rey Éolo, eran conocidos por ser un pueblo jáspite y guerrero. Vivían en una región montañosa, famosa por sus praderas y valles fértiles, en donde abundaba la caza, y se ganaban el respeto por su destreza en la lucha. Aunque parecían una tribu amigable, los argonautas pronto descubrirían que, como en muchas otras partes del mundo, las primeras apariencias podían ser engañosas. El encuentro comenzó de manera pacífica. El rey Éolo, al ver llegar la nave Argo a sus costas, envió mensajeros para invitar a los héroes a su palacio. Sabía que el nombre de Jasón y su misión de conseguir el vellocino de oro había llegado a sus oídos, y aunque las historias hablaban de la peligrosidad de esa misión, también se sabía que los argonautas eran héroes con una fuerza incomparable. Por tanto, no hubo duda en Éolo de que debía recibirlos como huéspedes de honor. Jasón, siempre cauteloso y diplomático, aceptó la invitación sin dudar. Los héroes fueron conducidos a la ciudad de los Doliones, donde se celebraron banquetes y se intercambiaron historias y regalos. Los argonautas recibieron víveres y los recursos necesarios para continuar con su viaje, mientras que los Doliones les ofrecían su apoyo. La relación parecía ser próspera, e incluso algunos de los héroes se sintieron atraídos por la hospitalidad de sus anfitriones. Sin embargo, una serie de eventos inesperados trastocaría rápidamente la tranquilidad de ese encuentro. Una oscura noche, mientras los hombres de la Argo descansaban en sus alojamientos, los vientos comenzaron a soplar con gran fuerza, y la atmósfera cambió drásticamente. Nadie sabía lo que estaba sucediendo,
pero la tranquilidad fue sustituida por una sensación palpable de inquietud. Los doliones, aparentemente alarmados, comenzaron a movilizarse, armados con lanzas y espadas, sin que los argonautas pudieran entender el motivo de tal hostilidad. Al amanecer, los héroes de la Argo se encontraron rodeados por los doliones, que, bajo el mando de Éolo, parecían preparados para la guerra. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué esta repentina hostilidad? Los argonautas pronto descubrieron que los doliones, confundidos por un acontecimiento sobrenatural, pensaron que los hombres de la Argo eran intrusos hostiles. La explicación se encontraba en un fenómeno de la naturaleza que, en la oscuridad de la noche, había jugado una mala pasada. Los vientos, que soplaban con tal furia, trajeron consigo una nube densa que oscureció el cielo, creando confusión entre los doliones. Durante la noche, una tormenta había desorientado a los soldados del rey Éolo, quienes, sin saberlo, atacaron a su propia gente en la oscuridad. Cuando los héroes de la Argo se preparaban para defenderse, los doliones, ya en combate, no tardaron en darse cuenta de su error. Habían confundido a los argonautas con invasores, creyendo que éstos pertenecían a una fuerza hostil. El caos reinó durante unos minutos, y las líneas entre amigos y enemigos se desdibujaron en el confuso enfrentamiento. Fue entonces cuando Jasón, sabiendo que este tipo de malentendidos podían tener consecuencias fatales, trató de detener el combate. A través de su voz firme y su habilidad para hablar en situaciones de tensión, pidió a los doliones que lo escucharan. Explicó la confusión, mientras sus compañeros luchaban para evitar un desastre total. Orfeo, como siempre, intentó calmar la situación con su música, pero el caos de la batalla parecía ensordecer incluso los acordes más suaves. Sin embargo, la destreza de los argonautas para manejar la situación, su valentía y la dignidad de Jasón para enfrentarse a Éolo, acabaron por disuadir a los doliones. Finalmente, la tormenta se disipó, y el sol surgió a través de las nubes, iluminando el campo de batalla donde ambos pueblos estaban, momentáneamente, en guerra entre sí. El reconocimiento mutuo del error que había tenido lugar en la noche anterior permitió que, finalmente, los doliones y los argonautas cesaran el fuego. Con los primeros rayos del amanecer, la situación de conflicto se resolvió. El rey Éolo, visiblemente avergonzado por el malentendido, pidió perdón por la tragedia, que, por fortuna, no había causado muertes, solo heridas superficiales. En un gesto de reconciliación, los doliones, muy avergonzados por el error, invitaron a los argonautas a un banquete de paz. Durante esta celebración, Jasón aprovechó la oportunidad para reforzar los lazos entre su tripulación y los doliones. Gracias a sus esfuerzos, las tensiones disminuyeron y la relación se restableció de manera más sólida que antes. No obstante, el destino de los doliones estaba marcado por la fatalidad. Aunque ese conflicto inmediato se resolvió sin víctimas mortales, la relación entre los dos pueblos comenzó a verse empañada por la inevitabilidad de lo que sucedería después. La tragedia acechaba, aunque en ese momento nadie lo sabía aún. Al final de ese día, los argonautas se prepararon para continuar su viaje, agradecidos por la ayuda recibida, pero conscientes de que su destino estaba siempre marcado por lo imprevisible. Los vientos ahora parecían más calmados, y el sol brillaba con fuerza, iluminando su ruta hacia la siguiente etapa de su odisea. Y así, dejando atrás la isla de los doliones y el riesgo de la confrontación que casi los destruye, los héroes siguieron adelante, con un solo pensamiento en sus mentes: el vellocino de oro. Pero las sombras de la tragedia ya comenzaban a envolverlos, y lo que les esperaba más adelante sería aún más impredecible. Capítulo 6. El encuentro con los cíclopes. Tras dejar atrás la isla de los doliones y la confusión de la tormenta que casi acaba con ellos, los argonautas siguieron navegando por el mar Egeo, siempre en busca del vellocino de oro. A medida que se adentraban más y más en aguas desconocidas, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de la tripulación. Sabían que los desafíos no cesarían y que la verdadera prueba de su valentía y resistencia estaba por llegar. La siguiente parada en su larga travesía los llevaría a un lugar místico, lleno de peligros que ni siquiera ellos podían prever: la isla de los cíclopes. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte cuando la Argo arribó a una costa desierta, rodeada por acantilados escarpados y una vegetación sombría. El lugar parecía abandonado, casi olvidado por los dioses, pero también estaba envuelto en un aire de misterio. Sin embargo, lo que más llamaba la atención de los argonautas era la presencia de enormes huellas en la arena, que dejaban claro que algún ser de dimensiones gigantescas había caminado por allí. Jasón,
con su prudencia característica, dio órdenes para que la nave se acercara con cautela. Sabía que cualquier error podría ser fatal, y en este territorio desconocido, donde los mitos y las leyendas se entrelazaban con la realidad, la prudencia era más importante que nunca. Los argonautas desembarcaron en la isla, con la esperanza de encontrar algún tipo de señal que los guiara hacia su objetivo, pero rápidamente comenzaron a percatarse de que no estaban solos. No pasaron muchos minutos hasta que una sombra gigantesca apareció entre los árboles. Un rugido profundo y aterrador resonó en el aire, y los hombres de la Argo se quedaron paralizados al ver lo que se les venía encima. Un cíclope, una de las criaturas más temibles de la mitología griega, que caminaba con pasos pesados y una furia indescriptible. Su aspecto era monstruoso, con un solo ojo en el centro de su frente, un cuerpo gigantesco cubierto de pelo grueso y una gran maza de hierro en sus manos. Su mirada fulgurante de rabia parecía directa hacia ellos. Los cíclopes eran conocidos por su fuerza descomunal y su naturaleza salvaje. Criaturas primitivas, sin compasión, que vivían en aislamiento y solían ser muy agresivos con los intrusos. No era raro que, al encontrarse con humanos, su primer impulso fuera atacarlos sin dudar. Este cíclope no era diferente, y su furia parecía estar dirigida hacia los argonautas por su mera presencia en la isla. Con una agilidad sorprendente para su tamaño, el cíclope comenzó a caminar hacia la tripulación del Argo, levantando su maza con la intención de aplastar a todos los que se encontraran a su paso. En ese momento, Jasón, quien había liderado con sabiduría hasta ahora, sintió la presión de una decisión difícil. El encuentro con este ser no solo pondría a prueba la fuerza de los argonautas, sino también su capacidad para enfrentar a las criaturas más temibles de la mitología. La tensión se apoderó de los héroes, pero fue Hércules, uno de los más valientes y fuertes de los argonautas, quien dio un paso adelante para enfrentarse al monstruo. Sabía que, sin una acción decisiva, todos serían masacrados por la increíble fuerza de la bestia. Así que, tomando su arco, Hércules comenzó a disparar flechas al ojo del cíclope. Sin embargo, el cíclope, acostumbrado a ser inmune a ataques como esos, ni siquiera se detuvo ante los impactos. El cíclope levantó su maza y, con un solo golpe, hizo temblar la tierra bajo los pies de los argonautas. Una nube de polvo cubrió la isla y la nave de la Argo casi volcó por la fuerza del impacto. Los hombres de la tripulación comenzaron a correr, pero sabían que el monstruo era demasiado fuerte para que solo la agilidad de los más rápidos pudiera salvarlos. A este punto, la situación se volvió desesperada. Los argonautas, acostumbrados a las dificultades, no sabían qué hacer para derrotar al cíclope. Entonces, Orfeo, el músico divino, recordó una antigua leyenda que hablaba de la única debilidad de los cíclopes: su ojo. Según el mito, la única forma de derrotar a un cíclope era cegarlo en su único ojo, pero para ello, necesitaban un plan maestro que combinara astucia y destreza. Jasón, al escuchar la sugerencia de Orfeo, actuó rápidamente. Utilizando la astucia que había aprendido en sus años como líder, ideó un plan que involucraba a todos los argonautas. Divididos en pequeños grupos, comenzaron a atraer al cíclope hacia una trampa natural en la isla. Sabían que el monstruo, cegado por su furia, no sería capaz de ver el peligro que se les venía encima. Hércules, nuevamente, desempeñó un papel clave en el enfrentamiento, conduciendo al cíclope hacia una formación de rocas afiladas y caídas, un terreno accidentado que dificultaba sus movimientos. El monstruo, incapaz de comprender la trampa, comenzó a caer en ella mientras trataba de darles alcance a los guerreros. Su enorme cuerpo tropezó con las piedras, lo que le permitió a los héroes acercarse sigilosamente. Finalmente, cuando el cíclope se aproximó lo suficiente a las rocas afiladas, Perseus, quien había sido un maestro en la lucha contra monstruos, se lanzó sobre él con una daga de gran filo. Aprovechando la oportunidad, atacó con un golpe certero en el ojo del cíclope, cegándolo instantáneamente. El rugido del cíclope resonó por toda la isla, mientras la furia de la criatura se desbordaba. Sin embargo, su incapacidad para ver los ataques que le llegaban y el agotamiento de la batalla hicieron que cayera finalmente, derrotado por la astucia y la valentía de los argonautas. A pesar de la victoria, los héroes sabían que la isla de los cíclopes estaba llena de más de estas temibles criaturas. Aunque este primer cíclope había sido derrotado, el viaje de los argonautas aún estaba lejos de ser sencillo. La amenaza de otros monstruos y de las fuerzas sobrenaturales siempre acechaba. Pero, por el momento,
los argonautas se habían asegurado de una victoria que demostraría que, incluso frente a lo imposible, su valentía y astucia podían prevalecer. Con este desafío superado, los héroes se subieron nuevamente a la Argo y se prepararon para continuar su travesía, conscientes de que la amenaza de las criaturas míticas era solo una de las muchas que debían enfrentar en su misión para obtener el vellocino de oro. Capítulo 7. El encuentro con las sirenas. Después de haber dejado atrás la isla de los cíclopes, los argonautas continuaron su travesía por el vasto mar, sabiendo que cada día traería consigo nuevos peligros y desafíos. Las aguas azules del mar Egeo, que hasta ese momento habían sido serenas, pronto comenzaron a tornarse más agitadas. La atmósfera en la nave era tensa, y cada uno de los héroes sabía que el destino les tenía preparados obstáculos imprevistos. La misión de obtener el vellocino de oro no solo dependía de la fuerza y la valentía, sino también de la sabiduría para evitar caer en las trampas que los dioses y monstruos habían dispuesto para probarlos. Un día, cuando la Argo cruzaba un estrecho y peligroso estrechamiento entre dos islas rocosas, las aguas comenzaron a cambiar. Un viento extraño soplaba del norte, llevando consigo una melodía suave pero inquietante, como si el mismo viento tuviera una voz. En la lejanía, el sonido se hacía más claro, un canto celestial que parecía mezclar la belleza con la fatalidad. Fue entonces cuando Orfeo, el músico divino, reconoció la melodía. No era una melodía cualquiera, sino el temido canto de las sirenas. Estas criaturas míticas, conocidas por su belleza sobrenatural y su canto irresistible, atraían a los navegantes hacia las rocas afiladas, donde las naves se estrellaban y sus tripulaciones perecían ahogadas. La leyenda de las sirenas era bien conocida por los argonautas, pero sabían que solo aquellos con una voluntad férrea podían resistir el hechizo de su canto mortal. Al principio, los héroes de la Argo se mantuvieron atentos, pero a medida que la melodía se intensificaba, muchos de ellos comenzaron a sentirse extraños, como si una fuerza invisible los estuviera empujando hacia el abismo. La influencia de las sirenas era fuerte, y no pasaron muchos minutos antes de que algunos de los argonautas más sensibles empezaran a mostrar signos de desorientación. Las voces en sus mentes susurraban, llamándolos a acercarse a las rocas. Fue entonces cuando Jasón, preocupado por el bienestar de su tripulación, ordenó a todos los hombres que taparan sus oídos con cera. Pero el sonido del canto, más fuerte que cualquier grito humano, atravesó incluso esa barrera. Los hombres de la Argo, incapaces de resistir la melodía, comenzaron a moverse hacia el borde de la nave, atraídos irremediablemente por el canto de las sirenas. En ese momento crítico, Orfeo, al darse cuenta del peligro que corrían, tomó su lira y comenzó a tocar una melodía aún más hermosa y más poderosa que la de las criaturas del mar. El sonido que emanaba de la lira de Orfeo era tan sublime que incluso las voces de las sirenas, que se regocijaban en la desesperación de los marineros, no podían competir con su belleza. Las sirenas, furiosas por este desafío, intentaron intensificar su canto, pero el poder de la música de Orfeo fue tal que las voces de las criaturas empezaron a desvanecerse. Orfeo no se detuvo ni por un segundo, tocando con tal destreza que logró incluso hacer que las mismas sirenas se sintieran impotentes. A medida que su música invadía el aire, los hombres de la Argo recuperaron su compostura, y la influencia hipnótica de las sirenas perdió su fuerza. Pero las sirenas, enfurecidas por el fracaso de su hechizo, se lanzaron al mar, tratando de arremeter contra la nave con una furia inesperada. Sin embargo, los argonautas, animados por el coraje de Orfeo y su música, lograron mantener la nave a salvo. Mientras tanto, Hércules, que había estado vigilante durante el enfrentamiento, comenzó a realizar maniobras con la Argo, alejándola de las aguas traicioneras. Aunque el peligro de las sirenas fue superado gracias al talento y la rapidez de Orfeo, la amenaza de las criaturas no se desvaneció por completo. Sabían que la isla de las sirenas estaba cerca y que, si no mantenían su concentración, podrían caer en su trampa nuevamente. Pero gracias al valor de los argonautas y la sabiduría de Orfeo, la Argo siguió su curso, alejándose del peligro. En medio de la calma que siguió a la tormenta sonora, Jasón reunió a la tripulación. Aunque todos estaban agotados, se sentían más unidos que nunca. Cada victoria sobre los monstruos y las criaturas mitológicas no solo les acercaba a su meta, sino que también fortalecía el espíritu de camaradería que había comenzado a forjarse entre ellos. Pero también sabían que la travesía aún les deparaba más desafíos. La amenaza de otros seres sobrenaturales era siempre latente,
Y si algo había quedado claro en esta travesía era que la resistencia y el trabajo en equipo serían su única salvación. Con la amenaza de las sirenas detrás de ellos, los argonautas se prepararon para lo que seguiría, conscientes de que cada paso los llevaba más cerca del vellocino de oro, pero también más cerca de la furia de los dioses y de las criaturas de la mitología. Con el sonido de la lira de Orfeo todavía resonando en sus oídos, los héroes de la Argo navegaron hacia el horizonte, sabiendo que el mar Egeo aún guardaba secretos oscuros que los pondrían a prueba una vez más. Pero por ahora, la Argo seguía su rumbo, más firme que nunca en su misión. Capítulo 8. El paso de los bosques oscuros. La travesía de los argonautas había sido una sucesión interminable de desafíos. Monstruos, criaturas mitológicas y fuerzas sobrenaturales habían intentado detenerlos, pero hasta ahora, su valentía y astucia les habían permitido avanzar. Tras haber dejado atrás el peligro de las sirenas, la Argo se adentró en aguas aún más desconocidas, donde la amenaza no provenía solo de las criaturas míticas, sino de un lugar lleno de sombras y misterio, los bosques oscuros. Los navegantes habían oído hablar de estos bosques en los relatos de los ancianos y sabios, pero nadie podía describir con certeza lo que ocurría en ese lugar. Se decía que los árboles de los bosques oscuros eran tan densos que apenas pasaba la luz del sol entre sus ramas, creando una atmósfera espesa y opresiva. La oscuridad reinaba en el lugar, y quienes se adentraban en él solían perderse sin dejar rastro. Nadie sabía con certeza si era el lugar lo que atraía a las almas perdidas o si los propios árboles estaban vivos, como guardianes de un misterioso poder. La Argo se acercó con cautela a la costa, donde los árboles de los bosques oscuros se alzaban como gigantes de madera que parecían vigilar el avance de los héroes. Jasón, preocupado por la seguridad de su tripulación, dio instrucciones para que la nave se detuviera antes de entrar por completo en el alcance del misterioso bosque. Con la oscuridad que los rodeaba, los argonautas sabían que debían ser prudentes. El aire estaba cargado de una humedad extraña, y una niebla espesa comenzaba a levantarse del suelo, cubriendo todo a su paso. Aunque el clima parecía tranquilo en la superficie, había algo profundamente inquietante en ese lugar. Orfeo, con su conocimiento de la naturaleza y su habilidad para percibir las vibraciones del entorno, fue el primero en advertir que los árboles no eran meras formaciones de madera, sino que tenían una presencia casi palpable. «Este es un lugar de magia antigua», dijo en voz baja, mirando hacia los árboles que se mecían sin viento. «Aquí, no solo el aire está vivo, sino todo el bosque». A medida que los argonautas se adentraban, el silencio se volvió abrumador. No había ni el canto de los pájaros ni el murmullo del viento. El único sonido era el crujir de las hojas secas bajo sus pies y el sonido lejano de las ramas moviéndose en la brisa que parecía no venir de ninguna parte. La sensación de ser observados era insoportable. Cada uno de los héroes sentía que los árboles los miraban, como si tuvieran ojos ocultos entre las sombras de su follaje. La oscuridad no solo parecía provenir de la falta de luz, sino que parecía apoderarse de los propios pensamientos. Algunos de los argonautas comenzaron a sentir confusión y desorientación, como si el bosque estuviera manipulando sus mentes. Los recuerdos se mezclaban y las voces susurraban en sus oídos, pidiendo que se detuvieran o incluso que volvieran atrás. Pero Jasón, quien había demostrado gran temple hasta ahora, sabía que no podían retroceder. Estaba convencido de que atravesar este bosque era esencial para llegar a su destino, y que el vellocino de oro solo podría conseguirse si superaban este último obstáculo. Además, tenía plena confianza en sus compañeros, especialmente en Hércules y Orfeo, quienes podían ayudar a mantener la moral del grupo alta. De repente, el grupo se vio rodeado por una serie de figuras etéreas. Eran seres apenas visibles, sombras con forma humana, que parecían emerger de la niebla misma. La tripulación se tensó, temerosa de que fueran espíritus del bosque o algún otro tipo de ser maligno. Las sombras avanzaron lentamente, pero, para sorpresa de los argonautas, no mostraron signos de agresión inmediata. Una de las sombras, que parecía ser la más antigua y sabia de todas, se acercó a Jasón. Con voz suave pero cargada de autoridad, habló. «¿Por qué os atrevéis a entrar en nuestros dominios? Los bosques oscuros son el refugio de las almas perdidas, el hogar de aquellos que no tienen más camino por recorrer. Ningún mortal ha de cruzar este umbral sin pagar el precio». Jasón, consciente de que debían seguir adelante, se adelantó con valentía y respondió: «Hemos sido elegidos por los dioses para una misión sagrada. Buscamos el vellocino de oro, y nuestro viaje depende de cruzar este bosque.
Si lo que pedís es sacrificio, estamos dispuestos a pagar el precio, pero no podemos detenernos. La figura observó detenidamente a Jasón y luego, tras un largo silencio, asintió con la cabeza. Si buscáis el vellocino de oro, sabed que este bosque pondrá a prueba más que vuestra valentía. El verdadero precio no es físico, sino de alma. Muchos han sucumbido a la oscuridad que aquí reside. Sin embargo, hay algo que podéis hacer para atravesar sin caer en su hechizo. La sombra levantó una mano, y una pequeña luz apareció en la oscuridad, flotando frente a ellos. Solo aquellos con el corazón puro podrán seguir este sendero. Siguieron los consejos de los dioses, y aquellos que no se desvíen del camino correcto, aunque el bosque intente engañarles, saldrán ilesos. Con esa advertencia, la figura desapareció, dejando a los argonautas con un sentimiento de incertidumbre aún más profundo. A pesar de la aprobación de la sombra, sabían que el desafío que enfrentaban no era solo físico, sino también moral y psicológico. A medida que continuaban su viaje por el bosque, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Las ilusiones comenzaron a tomar forma ante los ojos de los argonautas, imágenes de seres queridos, escenas del pasado, y por momentos, parecía que el tiempo mismo se había detenido. Algunos hombres comenzaron a flaquear, sintiendo que la pesadilla era demasiado para ellos. Orfeo, sin embargo, no se dejó llevar por las ilusiones. Con su lira, tocó una melodía suave pero firme, que comenzó a disipar las sombras y a calmar las mentes perturbadas de los argonautas. El sonido de la música se convirtió en un faro de esperanza, guiándolos a través del bosque mientras la oscuridad comenzaba a ceder ante la luz interior que Orfeo invocaba. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, los argonautas llegaron al borde del bosque, donde la luz del sol volvió a brillar con claridad. El peligro había pasado, pero las pruebas del bosque oscuro los habían dejado marcados. Habían logrado superar uno de los desafíos más aterradores de su travesía, pero sabían que el viaje aún no había terminado. La isla donde se encontraba el vellocino de oro estaba cerca, y con ella, nuevas pruebas que pondrían a prueba su coraje y determinación. Con un renovado sentido de unidad, los argonautas se embarcaron nuevamente en la Argo, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara. Pero mientras dejaban atrás los bosques oscuros, todos sabían que el verdadero desafío no solo estaba en las criaturas que enfrentaban, sino en las pruebas internas que debían superar para cumplir su misión. Capítulo 9. El enfrentamiento con los guerreros de hierro. La travesía de los argonautas continuó sin descanso tras su salida de los bosques oscuros, dejando atrás la espesa niebla que había envuelto su mente en la penumbra. Mientras la Argo avanzaba por el mar, el ambiente parecía despejarse, pero la sensación de que aún quedaban grandes pruebas por superar se mantenía latente. Todos sabían que el vellocino de oro no estaba lejos, y que llegar a él implicaba enfrentar desafíos aún más grandes. Tras días de navegación, la vista de una isla emergió en el horizonte. Esta isla era mucho más imponente que las anteriores. Su silueta se recortaba contra el cielo como una torre de roca, con altas montañas que se elevaban como gigantes dormidos. La costa de la isla estaba cubierta de extrañas formaciones rocosas, y un profundo sentido de peligro parecía emanar de la misma. Nadie en la tripulación había oído hablar de esta isla, pero algo en el aire les decía que no era un lugar al que se llegara fácilmente. Jasón ordenó que la nave se acercara con cautela a la orilla. Con las velas recogidas y los remos listos, los argonautas se prepararon para desembarcar, sin saber qué les esperaba en este nuevo terreno. A medida que la nave se aproximaba, notaron que la isla no solo parecía deshabitada, sino que una atmósfera de misterio y desolación la rodeaba. Al desembarcar, el suelo estaba cubierto de una capa de polvo grisáceo, y no se oían sonidos de fauna o vida alguna. De repente, un silencio absoluto se apoderó del lugar, un silencio que se sintió como una advertencia. Mientras caminaban a través de las tierras áridas de la isla, se dieron cuenta de que no estaban solos. En el horizonte, una figura se erguía, una figura que rápidamente tomó forma. De entre las sombras de las altas formaciones rocosas, surgieron los guerreros de hierro, una horda de figuras completamente cubiertas por armaduras brillantes que reflejaban la poca luz que había. No eran seres humanos, sino una creación de metal y magia, y su presencia era aterradora. Estaban inmóviles en el borde de la isla, observando a los intrusos con una mirada que no transmitía humanidad, solo pura mecánica. Los guerreros no emitían sonido alguno, pero su presencia era tan dominante que los argonautas se sintieron instantáneamente en desventaja.
La figura más grande de estos guerreros, un ser cuya armadura parecía forjada por los propios dioses, dio un paso hacia adelante. Su mirada, a pesar de no tener rostro, parecía atravesar a Jasón como si intentara leer su alma. El líder de los guerreros de hierro levantó su espada de metal y la clavó en el suelo con un golpe ensordecedor, causando una vibración que recorrió la isla. Un destello de luz surgió del suelo, como si el mismo terreno respondiera al desafío de estos seres. Jasón, aunque sorprendido, no dudó ni un instante. Sabía que la única manera de seguir adelante era enfrentarse a estos guardianes. «Preparaos, argonautas. No podemos dar marcha atrás», gritó con firmeza, mientras su voz retumbaba en el aire cargado de tensión. Con esas palabras, la batalla comenzó. Hércules fue el primero en lanzarse al ataque. Su fuerza legendaria le permitía enfrentarse a cualquier enemigo sin dudar. Levantó su maza y cargó contra el primer guerrero de hierro que se acercaba, pero la armadura del ser era impenetrable. El impacto de la maza contra el metal produjo una chispa, pero no logró desarmar ni siquiera al primer guerrero. Hércules intentó golpear una y otra vez, pero cada golpe parecía no tener efecto, haciendo que el sudor recorriera su frente. Orfeo, el músico y poeta, también intentó su suerte de una manera distinta. Con la esperanza de que la belleza de su música pudiera suavizar las mentes de los guerreros, comenzó a tocar su lira. El sonido de las cuerdas llenó el aire con una melodía tan profunda que, por un momento, los guerreros parecieron titubear, como si la música pudiera penetrar en sus corazones metálicos. Sin embargo, tras unos breves segundos de duda, el líder de los guerreros de hierro levantó su espada y cortó la melodía en el aire, como si todo sonido fuera una amenaza. Orfeo retrocedió, sabiendo que no habría manera de apaciguar a estos seres con música. Atalanta, la cazadora infatigable, observó la situación con agudeza. Sus ojos buscaban alguna debilidad en la armadura de los guerreros, algo que pudiera ser vulnerado. A medida que se movía rápidamente entre las formaciones rocosas, notó algo peculiar. Las piernas de los guerreros, aunque robustas, parecían tener ciertas articulaciones menos protegidas, puntos donde el metal era más delgado. Siguiendo su instinto, Atalanta tomó su arco y comenzó a disparar flechas con precisión mortal, apuntando a las zonas vulnerables en los guerreros. Aunque algunas flechas rebotaban contra el metal, otras lograron encontrar su objetivo, provocando que los guerreros de hierro emitieran un sonido metálico, similar a un gruñido bajo. La batalla parecía interminable. Los guerreros de hierro avanzaban como una marea, su resistencia era infinita, y la lucha parecía estar en un punto muerto. Pero justo cuando los argonautas estaban a punto de ceder a la desesperación, Medea, la hechicera de la tripulación, intervino. Ella había estado observando en silencio la batalla y comprendió que la clave para derrotar a los guerreros no estaba en la fuerza bruta, sino en la magia. Con un gesto rápido y concentrado, Medea comenzó a murmurar palabras en una lengua olvidada, invocando un poder ancestral. Un resplandor azul comenzó a emanar de sus manos, y un hechizo comenzó a formarse en el aire. En un instante, la magia de Medea chocó contra el líder de los guerreros de hierro, causando que su espada se congelara y su cuerpo se detuviera. Los otros guerreros, al ver a su líder inmovilizado, comenzaron a perder fuerza. El hechizo de Medea había debilitado su conexión con la tierra misma. Finalmente, los guerreros colapsaron, desintegrándose en polvo de metal que se esparció por la isla. La magia de Medea había vencido donde la fuerza no lo había logrado. Los argonautas, exhaustos pero victoriosos, se tomaron un momento para recuperar el aliento. Jasón, mirando los restos de los guerreros de hierro, sintió una mezcla de alivio y respeto. Sabía que solo juntos, con valentía, astucia y magia, podrían superar los obstáculos que se les presentaban. La isla ahora parecía menos amenazante, pero sabían que el vellocino de oro estaba cerca, y que las pruebas aún no habían terminado. «Avancemos», dijo Jasón con determinación. «El vellocino de oro no nos espera». Con la tripulación unida, los argonautas continuaron su camino, conscientes de que cada paso los acercaba más a su destino, pero también a nuevos peligros y desafíos aún mayores. Capítulo 10. El Valle de los Monstruos. Después de la intensa batalla contra los guerreros de hierro, los argonautas continuaron su travesía, navegando a través de mares desconocidos. Largo avanzaba con mayor cautela, ya que todos sabían que la cercanía del vellocino de oro significaba que los desafíos serían cada vez más peligrosos. Mientras la nave se deslizaba sobre las aguas tranquilas,
una sensación de inquietud comenzó a invadir a los héroes. Jasón, al observar las estrellas en el cielo, sentía que algo ominoso se cernía sobre ellos. La tripulación también comenzó a mostrar signos de agotamiento. Las luchas anteriores les habían pasado factura, y la incertidumbre sobre lo que les esperaba en la siguiente isla solo aumentaba su cansancio. Finalmente, el paisaje comenzó a cambiar. En el horizonte, una isla oscura y desolada se alzaba como una sombra, y las aguas alrededor de ella se volvían más turbulentas y peligrosas. La isla, de una belleza sombría, parecía una fortaleza de rocas negras, como si fuera el hogar de criaturas que nada bueno auguraban. La atmósfera era espesa, opresiva, y el aire estaba impregnado con un extraño y nauseabundo olor. Jasón ordenó que la nave se acercara a la costa, a pesar de las dudas de muchos de sus compañeros. La tripulación sabía que era inevitable. En algún lugar de esta isla, se encontraba el siguiente obstáculo en su búsqueda del vellocino de oro. Al desembarcar, los argonautas notaron que el suelo estaba cubierto por una espesa capa de niebla. Todo parecía envuelto en un extraño silencio, como si el lugar mismo se hubiera detenido en el tiempo. El único sonido era el de sus pasos sobre la tierra húmeda y lodosa, que emitía un eco extraño, como si la isla misma los estuviera observando. ¿Qué nos aguarda en este lugar?, preguntó Orfeo en voz baja, su rostro pálido por el miedo. El músico había sido testigo de muchas maravillas y peligros en sus viajes, pero este lugar parecía distinto, como si un poder oscuro dominara cada rincón. No lo sé, respondió Jasón, su mirada fija en la neblina que rodeaba la isla. Pero debemos avanzar. El vellocino de oro no está lejos. Mientras los héroes avanzaban, la niebla se fue espesando aún más. La sensación de estar siendo observados se intensificaba, y los murmullos de preocupación entre los argonautas comenzaron a hacerse más fuertes. Al llegar a un claro en medio de la isla, la niebla comenzó a levantarse, revelando una escena aterradora. Ante ellos se extendía un vasto valle, un lugar plagado de monstruos de todas las formas y tamaños. Eran criaturas grotescas, algunas con escamas, otras con ojos que brillaban en la oscuridad, otras con múltiples cabezas o extremidades desproporcionadas. La niebla parecía emanar de ellos, como si fueran los guardianes del valle. Este lugar era conocido como el Valle de los Monstruos, una región maldita y temida por todos los navegantes. Los monstruos no tardaron en notar la presencia de los argonautas. Un rugido estremecedor resonó en el valle cuando una gigantesca bestia con garras de hierro emergió de la oscuridad. Era una criatura de proporciones colosales, con una piel cubierta de escamas negras como el carbón y ojos rojos que ardían con furia. Su cuerpo parecía estar compuesto de fragmentos de rocas y huesos, como si fuera una amalgama de las pesadillas de los hombres. «¡Preparaos para la batalla!», gritó Jasón, sacando su espada y levantándola en señal de desafío. El monstruo, al ver a los intrusos, rugió con más fuerza, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Al instante, otras criaturas comenzaron a salir de las sombras, rodeando a los héroes por todas partes. Entre ellas, había criaturas aladas que volaban sobre ellos, otras que arrastraban sus cuerpos serpenteantes por el suelo, y algunas más que se erguían sobre patas extrañas, como si fueran seres de otro mundo. Eran los temidos monstruos del valle, una raza de seres malignos que se alimentaban de la desesperación y el miedo. Hércules fue el primero en lanzarse al combate. Con su maza en mano, se enfrentó a la bestia más cercana, una criatura con múltiples ojos que disparaba chorros de veneno desde su boca. Hércules no perdió tiempo, y con un golpe certero, destrozó una de sus cabezas. La criatura soltó un grito de agonía y cayó al suelo, pero su cuerpo aún se retorcía, como si la muerte no pudiera liberarla por completo. Atalanta, con su rapidez, se movió entre las criaturas como un rayo. Sus flechas volaban con una precisión mortal, apuntando a los puntos débiles de los monstruos. La cazadora no mostró miedo, y su destreza fue clave para derribar a varios de los monstruos más pequeños, que caían al suelo, derrotados por la fuerza de sus flechas. Orfeo, aunque no era un guerrero, sintió que su música podía tener un papel en esta batalla. Con su lira en mano, comenzó a tocar una melodía dulce y melancólica, esperando que su música pudiera calmar la furia de las criaturas. Para su sorpresa, algunas de las bestias comenzaron a retroceder, como si la música tuviera algún poder sobre ellas. Sin embargo, el líder de los monstruos, una gigantesca criatura con cabeza de serpiente, se acercó sin mostrar ningún signo de vulnerabilidad a la melodía.
En ese momento, Medea intervino. Usando su magia, conjuró una poderosa tormenta de energía arcana que rodeó a la serpiente. Con un grito de rabia, la hechicera liberó un rayo de luz que golpeó al monstruo, haciéndolo retroceder, pero no lo suficiente como para derrotarlo. El monstruo comenzó a retorcerse, y su piel se tornó de un color oscuro y quemado por el poder de la hechicera. La batalla se prolongó por horas, cada golpe y cada hechizo desgastando a los monstruos y a los héroes por igual. Pero cuando todo parecía perdido, Jasón recordó las palabras de su maestro, Quirón, quien le había enseñado que en los momentos más oscuros, el verdadero poder radicaba en la unidad. Con un grito de guerra, Jasón se lanzó al centro del campo de batalla, junto con sus compañeros, creando una pared de fuerza imparable. Finalmente, el líder de los monstruos, la serpiente de 1000 cabezas, cayó al suelo, su cuerpo desvaneciéndose en sombras y polvo. Los demás monstruos, al ver a su líder derrotado, comenzaron a dispersarse y huir hacia las profundidades del valle, dejando a los argonautas victoriosos pero exhaustos. El valle de los monstruos ha sido superado, dijo Jasón, respirando pesadamente. Pero aún queda mucho por hacer. El vellocino de oro está más cerca que nunca. Con las fuerzas al límite, los héroes se dieron un momento para descansar, sabiendo que la batalla contra las criaturas malignas era solo una prueba más en su largo camino hacia el destino final. Pero la victoria les dio nueva energía, y con renovado coraje, continuaron su camino, conscientes de que solo quedaban unos pocos obstáculos antes de alcanzar su ansiado objetivo. Capítulo 11. La Dama de los Bosques. Tras la ardua batalla en el Valle de los Monstruos, la tripulación de la Argo se encontraba exhausta, pero la victoria les había otorgado una renovada sensación de esperanza. A medida que la nave se deslizaba por las aguas turbulentas que rodeaban la isla, el horizonte se aclaró, y los argonautas pronto llegaron a un bosque espeso y misterioso. En sus entrañas, se decía, residía una poderosa hechicera que poseía conocimientos secretos que podrían serles útiles en la búsqueda del vellocino de oro. El lugar, conocido como el Bosque de las Sombras, era tanto un santuario como un lugar de gran peligro. El aire se volvía más denso conforme avanzaban, y una sensación de inquietud se apoderaba de todos. Las ramas de los árboles se entrelazaban de tal forma que casi formaban un techo natural, oscureciendo el suelo y creando sombras misteriosas. El canto de los pájaros parecía haber desaparecido por completo, reemplazado por un profundo silencio que envolvía a la nave y a los viajeros. Jasón, al ver las miradas desconcertadas de sus compañeros, habló con firmeza. Debemos ser cautelosos. Las leyendas hablan de una poderosa hechicera que reside en este bosque, conocida como la Dama de los Bosques. Si queremos continuar nuestra misión, debemos encontrarla. Pero recordad, no todo lo que brilla es oro, y no todas las apariciones son lo que parecen. Los argonautas avanzaron entre los árboles, siempre alertas, mientras el ambiente se tornaba cada vez más extraño. Las sombras parecían moverse por sí solas, y las raíces de los árboles se alzaban como serpientes, desafiando su camino. Cada paso parecía más incierto, pero la determinación de los héroes no flaqueó. Después de varias horas de caminar en silencio, llegaron a un claro donde, en el centro, se encontraba una antigua fuente de agua cristalina. En sus orillas, una figura femenina emergió entre la niebla que rodeaba el lugar, como si fuera parte del mismo bosque. La figura era alta y delgada, con cabellos dorados que caían en cascada sobre su espalda, y ojos verdes que brillaban con la intensidad de la naturaleza misma. «Soy Selene, la Dama de los Bosques», dijo la mujer con una voz suave pero poderosa, que parecía resonar en cada rincón del bosque. «He estado observando vuestro paso por estas tierras. Vuestra llegada no es fortuita. El destino de los argonautas y el vellocino de oro están entrelazados, pero debo advertirles, este no es un camino fácil». Atalanta, desconfiada como siempre, dio un paso adelante y preguntó con prudencia, «¿Por qué nos ayudas? ¿Qué es lo que buscas a cambio?» La Dama de los Bosques sonrió levemente, una sonrisa que parecía conocer todos los secretos de la tierra. «No busco nada a cambio, cazadora. Mi objetivo es mantener el equilibrio de estas tierras. Y sé que vuestra misión puede traer la paz, o la destrucción. El vellocino de oro es un poder antiguo, y quienes lo buscan deben estar preparados para los sacrificios que conlleva». Jasón se adelantó, reconociendo la importancia de la situación. «Venimos en busca del vellocino de oro, pero sabemos que el camino está lleno de pruebas y peligros.
¿Tienes algún consejo que pueda ayudarnos a superarlos? Selene observó a los héroes con una mirada profunda, como si estuviera escudriñando sus almas. Luego, lentamente, levantó las manos hacia el cielo. Un haz de luz verde emanó de su palma, iluminando el claro y proyectando sombras danzantes en los árboles circundantes. El primer obstáculo que enfrentaréis será el de vuestros propios miedos. El vellocino os llevará a la oscuridad de vuestro interior, y solo aquellos que se enfrenten a sus propios demonios podrán obtenerlo. Pero si sucumbís al miedo o a la desesperación, el vellocino se desvanecerá ante vosotros. Y eso no es todo, continuó la hechicera. Aquellos que busquen el vellocino deben estar preparados para la traición, tanto externa como interna. Entre vosotros, habrá quien desee el poder que otorga este artefacto para sí mismo, y será el desafío más grande al que os enfrentaréis. La clave para encontrarlo no es solo la fuerza o la destreza, sino la unidad y la confianza en los demás. Un silencio pesado cayó sobre los argonautas. La advertencia de Selene pesaba en sus corazones. Orfeo, que siempre había sido sensible a las vibraciones emocionales de los demás, se acercó lentamente a la dama de los bosques. ¿Cómo podemos estar seguros de que no seremos víctimas de nuestros propios temores y traiciones?, preguntó con la voz cargada de preocupación. Selene lo miró con una seriedad que desbordaba sabiduría. Debéis ser verdaderos consigo mismos y con los demás. El vellocino de oro no es solo un objeto material, es un símbolo de lo que cada uno de vosotros es en lo más profundo. Si no podéis confiar en vuestros compañeros, si no estáis dispuestos a sacrificarnos por el bien común, entonces nunca lo alcanzaréis. Antes de que Jasón pudiera responder, Selene levantó la mano una vez más, y con un movimiento casi imperceptible, hizo que el aire a su alrededor se volviera aún más pesado. Sin embargo, hay algo más que debo deciros. Aquellos que sigan adelante recibirán un regalo, pero al mismo tiempo, recibirán un reto. El bosque ha decidido otorgar a cada uno de vosotros una visión de su futuro, para que podáis ver las consecuencias de vuestras acciones. Pero estas visiones no son definitivas. Son solo posibilidades. ¿Estáis dispuestos a ver lo que el futuro os depara? Cada argonauta se miró entre sí, y en sus ojos brillaba tanto la duda como la determinación. Sabían que esta era una oportunidad que no podían rechazar. Si bien las visiones podrían traerles temor, también podrían darles la claridad que necesitaban para continuar en su misión. Selene extendió sus manos una vez más, y una ráfaga de energía mágica recorrió el aire. La visión comenzó a formarse ante los ojos de los héroes. Imágenes fragmentadas de futuros posibles comenzaron a danzar en el aire, entrelazándose y desvaneciéndose, como sueños rotos. Cada uno de los argonautas vio una visión de su destino, algunos gloriosos, otros sombríos. Jasón vio el trono que siempre había anhelado, pero en él se encontraba solo, con la sombra de la traición que lo rodeaba, y el precio de su victoria siendo la pérdida de aquellos que amaba. Hércules vio su regreso a casa, solo y derrotado, con su fuerza ya menguada por los años de lucha y sacrificio. Atalanta vio una vida solitaria, alejada del amor, pero también lejos de la compañía de quienes le importaban. Las visiones, tan reales y tan profundas, los sacudieron a todos, y cada uno comprendió que su camino hacia el vellocino de oro no sería fácil. Sin embargo, también entendieron que los verdaderos desafíos venían de su propia voluntad y decisiones. Selene los observó en silencio mientras las visiones se desvanecían, dejando a los héroes en un estado de profunda reflexión. Ahora sabéis lo que está en juego, dijo suavemente. El futuro no está escrito. Depende de vosotros decidir si seguís adelante, o si dejáis que el miedo y la desesperación os derroten. Con un gesto, la dama de los bosques desapareció entre la niebla, dejando a los argonautas con sus pensamientos y sus corazones llenos de incertidumbre, pero también con la determinación de que nada podría detenerlos. A pesar de las pruebas, a pesar de los miedos y las traiciones, seguirían adelante. Capítulo 12. El concilio de los dioses. Tras la enigmática aparición de la dama de los bosques, los argonautas continuaron su travesía, más conscientes que nunca de los peligros que les aguardaban. Aunque el bosque les había dado una advertencia y revelado parte de su futuro, la misión no había cambiado: encontrar el vellocino de oro y regresarlo a su hogar para asegurar el reino de Iolco. Sin embargo, la duda y el miedo sembrados en sus corazones eran ahora sus compañeros invisibles, siempre presentes, mientras navegaban hacia su próximo desafío. Mientras la Argo surcaba las aguas del océano,
una sombra oscura se cernía sobre la tripulación. El viento había comenzado a cambiar y una tormenta se formaba a lo lejos, sus nubarrones oscilando entre un gris profundo y un púrpura ominoso. Jasón, al observar el horizonte, sabía que no podía ser casualidad. Era como si los dioses mismos estuvieran observándolos. Fue entonces cuando la tormenta se desató con toda su furia. El cielo rugió, el mar se agitó violentamente, y las olas amenazaban con engullir la nave. A pesar de sus esfuerzos por mantener la Argo a flote, los vientos y las aguas embravecidas demostraron ser más poderosos de lo que cualquier hombre podía resistir. Los argonautas luchaban con todas sus fuerzas, pero la tormenta parecía no tener fin. En medio del caos, una figura brillante emergió entre las nubes oscuras. Era Zeus, el rey de los dioses, cuyo rostro resplandecía con la majestuosidad de un trueno. Con un gesto, calmó las aguas y detuvo el viento. Un relámpago recorrió el cielo, iluminando la escena y dejando a los argonautas boquiabiertos. Jasón, hijo de Aeson, dijo Zeus con voz retumbante, has llegado al umbral del destino, pero aún no has probado tu valía ante los dioses. Lo que estás buscando no es solo el vellocino de oro, sino también la prueba de tu honor y tu destino. Ven, y toma parte en el concilio de los dioses, donde se decidirá tu futuro. Sin mediar palabra, los argonautas fueron elevados en una corriente celestial que los condujo hasta el monte Olimpo, el reino de los dioses, donde se reunían las deidades más poderosas. La ciudadela celestial estaba rodeada por nubes doradas y brillantes que reflejaban una luz inusitada, casi cegadora. Al llegar al Olimpo, los héroes se encontraron ante una majestuosa asamblea de dioses, cada uno con su propia presencia imponente. Zeus se sentó en su trono, rodeado de los dioses y diosas que observaban a los argonautas. Hera, su esposa, con su mirada de autoridad. Poseidón, el dios del mar, con su tridente en mano. Apolo, el dios del sol y la música, cuya presencia irradiaba sabiduría. Artemisa, diosa de la caza y la naturaleza. Y muchos otros, cada uno con su rostro inmutable, aguardaban el juicio. El ambiente era solemne y cargado de una tensión palpable. Jasón y sus compañeros se arrodillaron, respetuosos, pero con una ligera aprensión. Sabían que este encuentro podía cambiar el curso de su misión. Zeus fue el primero en hablar. Has traído a tus hombres hasta aquí, Jasón, ¿pero realmente merecen este destino? El vellocino de oro es mucho más que una simple reliquia. Representa el equilibrio de la justicia, el poder y el sacrificio. En tus manos, puede ser una bendición o una maldición. Hera, mirando fijamente a los héroes, añadió, Jasón, te he observado desde que naciste. Sabía que tu destino estaba ligado al vellocino, pero me pregunto, ¿tienes la fuerza interior para soportar la carga de este poder? El camino que has elegido está lleno de sombras, y ni tus más valientes esfuerzos podrán evitar los sacrificios que vendrán. Apolo se inclinó hacia adelante, mirando con profundidad a los argonautas. La música de tu destino ha comenzado a sonar, Jasón. Pero, ¿será tu sinfonía la de la victoria o la de la derrota? Solo aquellos que posean la sabiduría para comprender el verdadero significado del poder podrán soportarlo. Poseidón, levantando su tridente, intervino en voz baja pero firme, el mar será tu aliado, Jasón. Pero recuerda que las aguas son impredecibles. Si no logras mantener el control sobre lo que buscas, el mar te tragará. La atmósfera se cargó con la presencia de tantos dioses, y los argonautas se sintieron como hormigas ante estos seres inmensos e incomprensibles. Sin embargo, Atalanta, siempre valiente y decidida, se levantó y habló en nombre de todos. No buscamos poder por el poder mismo. Buscamos el vellocino de oro para devolver la paz y la justicia a nuestra tierra. No tememos a los sacrificios, porque sabemos que sin ellos no hay verdadero honor. Hércules, con su imponente presencia, añadió con tono seguro, si los dioses nos otorgan su bendición, la tomaremos, y si no, aceptaremos nuestro destino con la misma valentía con la que enfrentamos a los monstruos y las pruebas. Artemisa, observando atentamente, habló suavemente, has probado tu coraje, Jasón. Pero el vellocino no es solo una cuestión de fuerza. Será tu integridad lo que determine si realmente eres digno de él. La traición y la codicia acechan a los que buscan el poder. ¿Serás capaz de resistirlos? El silencio reinó por un momento, mientras los dioses observaban al héroe y su tripulación. Finalmente, Zeus levantó su mano en un gesto solemne. Los dioses han hablado.
Esta misión no es solo una prueba para Jasón, sino para todos vosotros. Vuestra unidad, vuestra lealtad y vuestra capacidad para resistir las tentaciones determinarán el curso de los acontecimientos. Seguid adelante, pero recordad, el destino es incierto. El camino hacia el Vellocino está lleno de obstáculos, y muchos de vosotros serán probados de formas que no imagináis. Con un gesto, la visión de los dioses comenzó a desvanecerse, y los argonautas se encontraron nuevamente en la cubierta de la Argo. La tormenta había pasado, y el cielo se despejaba lentamente. La nave seguía su curso, pero ahora los héroes sabían que su misión había tomado una nueva dirección. Ya no solo luchaban por el Vellocino de oro, sino también por la justicia, el honor y la integridad. Jasón miró a sus compañeros, con la resolución firme en sus ojos. Lo que hemos presenciado hoy nos ha mostrado lo que está en juego. Pero no retrocederemos. Somos los argonautas, y juntos alcanzaremos nuestro destino. Y así, con la bendición de los dioses y una nueva comprensión de su misión, los héroes se adentraron en el siguiente capítulo de su legendario viaje. Capítulo 13. La tierra de los Vebrucios. La travesía de los argonautas, marcada por la adversidad y la sabiduría de los dioses, continuó sin descanso, pero con un renovado sentido de determinación y unidad. Después de haber sido bendecidos y advertidos por las deidades en el Olimpo, la tripulación de la Argo se encontró navegando por mares desconocidos, surcando aguas de un azul oscuro que reflejaban la mirada inquisitiva de las estrellas. El clima, que antes parecía una constante amenaza, se estabilizó, y el viento soplaba con una suave brisa. Sin embargo, lo que parecía ser una calma traicionera, pronto dio paso a un peligro aún más grande. Una isla que emergió en el horizonte, rodeada de niebla espesa, tan densa que apenas podía vislumbrarse su contorno. Al principio, los argonautas se mostraron cautelosos ante la isla, temiendo que fuera algún lugar maldito o una trampa preparada por algún enemigo. Sin embargo, Jasón, siempre dispuesto a llevar a cabo su misión, dirigió la Argo hacia la isla. Sus tripulantes, con la misma valentía que los había llevado hasta allí, se prepararon para lo desconocido. La tripulación no temía a lo que se les pudiera presentar, pero no dejaban de sentir que el destino les tenía algo reservado. Cuando la nave tocó tierra, fueron recibidos por una extraña quietud. A diferencia de otros lugares que habían visitado, donde los sonidos de la naturaleza se hacían sentir en el aire, la isla era completamente silenciosa. Ni el canto de los pájaros ni el susurro del viento rompían el silencio opresivo. El terreno era árido y lleno de rocas afiladas, pero aún así decidieron adentrarse en el interior en busca de respuestas. Con cada paso que daban, la tierra parecía volverse más inhóspita. La vegetación escaseaba y los árboles, secos y retorcidos, formaban figuras grotescas. La sensación de estar siendo observados se hizo cada vez más fuerte. Al final, llegaron a un pequeño asentamiento, una aldea construida con materiales rudimentarios, cuyos habitantes se veían más desconcertados que acogedores. A pesar de la tranquilidad de su apariencia, los rostros de las personas reflejaban una mezcla de temor y desesperación, como si alguna sombra siniestra hubiera caído sobre ellos. Al frente de la aldea, un anciano de mirada penetrante y expresión grave, con una túnica sencilla pero de un material extraño y brillante, los esperaba. Era el rey Vebrucio, líder de la isla. Con voz grave, le dio la bienvenida a los argonautas, pero también les advirtió: vuestra llegada no es casual. Los dioses os han enviado, y no os será fácil abandonar este lugar. El rey Vebrucio explicó que su pueblo había sido víctima de una maldición ancestral. Durante generaciones, su isla había sido gobernada por seres misteriosos, conocidos como los hombres de la niebla, que aparecían de repente en la neblina espesa que rodeaba la isla, llevándose a los más jóvenes y dejándolos con un vacío inexplicable en sus corazones. La maldición les había traído tristeza y desesperanza, y la isla, que alguna vez fue un lugar fértil, ahora era solo un eco de su antiguo esplendor. Los hombres de la niebla, dijo el anciano, no son mortales como nosotros. Son seres que caminan entre el mundo de los vivos y los muertos, atrapados en un ciclo sin fin. Nadie ha logrado enfrentarse a ellos y sobrevivir. Muchos lo intentaron, pero fueron consumidos por el vacío que dejaron en su camino. El rey Vebrucio reveló que la única esperanza de romper la maldición era encontrar el corazón de la niebla, una piedra mágica que, según las leyendas, contenía el poder para devolverle la vida a la isla y deshacer el hechizo que los hombres de la niebla habían lanzado sobre ella. El corazón de la niebla, sin embargo,
Estaba guardado en lo más profundo de un templo antiguo, en el centro de la isla, un lugar tan peligroso que muchos lo consideraban una trampa mortal. El rey se ofreció a guiarlos, pero solo si aceptaban una peligrosa misión: recuperar el corazón de la niebla y devolverlo al pueblo bebrucio. Jasón, siempre dispuesto a hacer lo necesario por el bien común y por la misión del Bellocino, aceptó el desafío, entendiendo que la supervivencia de la isla dependía de su capacidad para enfrentarse a una nueva amenaza. Antes de partir, el anciano les dio un consejo: la niebla no es solo un obstáculo físico. Es una prueba de vuestra voluntad y de vuestros temores más profundos. No solo enfrentaréis criaturas y trampas mortales. Os enfrentaréis a los demonios de vuestro corazón. Solo los que se mantengan firmes ante la adversidad podrán superar la niebla. A medida que se adentraron en el interior de la isla, los argonautas se dieron cuenta de que la niebla era más que un fenómeno natural. La neblina parecía tener vida propia, envolviéndolos con sus dedos invisibles, haciéndoles sentir la presión de cada respiración. La tierra parecía cambiar bajo sus pies, y los árboles a su alrededor parecían moverse con la niebla, ocultando secretos oscuros. Al avanzar, comenzaron a escuchar susurros en el aire, voces familiares que llamaban sus nombres, pero cada vez que se giraban, no había nada allí. La niebla se volvía cada vez más densa, y cada paso los alejaba más de la realidad, sumergiéndolos en un mundo donde el tiempo parecía diluirse. En ese momento, los héroes comprendieron que la misión no sería solo una cuestión de fuerza física, sino también de resistencia mental y espiritual. La niebla les mostraba visiones distorsionadas de sus miedos y deseos, obligándolos a enfrentarse a la verdadera naturaleza de su ser. Jasón, con la determinación que siempre lo caracterizó, lideró a sus compañeros hacia el templo antiguo, más allá de la niebla que todo lo cubría. Sabía que esta prueba, tan diferente de cualquier monstruo o desafío que habían enfrentado antes, pondría a prueba no solo su valentía, sino también su voluntad y su corazón. La isla de los Bebrucios, con su maldición ancestral y sus sombras acechantes, había revelado una nueva capa de su misterio. Y ahora, los argonautas, más que nunca, comprendían que su misión no solo consistía en obtener el vellocino de oro, sino en salvar a un pueblo y enfrentarse a las fuerzas oscuras que amenazaban con devorarlo todo. Así, con el templo de los héroes puestos a prueba y la esperanza de salvar a la isla en sus corazones, los argonautas avanzaron hacia lo desconocido. La niebla los rodeaba, pero sus corazones no titubeaban. Capítulo 14. La batalla en el templo de la niebla. La niebla que rodeaba el templo de los Bebrucios se volvía más densa con cada paso que daban los argonautas. Ya no era simplemente una neblina que ocultaba su visión, sino una entidad palpable, que parecía absorber la luz, como si la misma esencia del mundo se desvaneciera ante sus ojos. Cada respiración se sentía pesada, y el suelo bajo sus pies, cubierto por una capa espesa de humedad, parecía moverse con vida propia, como si intentara arrastrarlos hacia las profundidades de la oscuridad. Jasón, a la cabeza de la expedición, mantuvo la calma, guiando a sus compañeros con firmeza. El objetivo estaba claro: llegar al templo, enfrentarse a las pruebas que les aguardaban dentro y recuperar el corazón de la niebla para liberarlos de la maldición. Sin embargo, sabían que este sería su desafío más grande hasta el momento. La niebla no solo los cegaba, sino que parecía perturbar sus pensamientos, abriendo grietas en sus corazones. Como si la niebla fuera una puerta a un plano diferente, los argonautas comenzaron a escuchar extraños murmullos que flotaban en el aire, voces que hablaban en lenguas perdidas, palabras que se deslizaban como serpientes a través de sus mentes, retorciéndolas y desorientándolas. El templo estaba cerca, pero el camino hacia él parecía eterno, una extensión infinita de oscuridad y silencio. En el instante en que cruzaron la entrada del templo, la atmósfera cambió completamente. El aire se volvió más frío, y la oscuridad se espesó aún más. Las paredes del templo, cubiertas de musgo y hierbas extrañas, resonaban con un eco sordo, como si el propio edificio estuviera vivo y respirando. Ante ellos, un enorme altar de piedra se alzaba en el centro de la sala, rodeado por inscripciones antiguas que parecían moverse con la luz de las antorchas que llevaban. La sensación de estar siendo observados se intensificó a medida que avanzaban hacia el altar. De repente, el suelo comenzó a temblar, y un fuerte rugido se levantó desde lo más profundo del templo, haciendo que las paredes resonaran. De las sombras que se arremolinaban en las esquinas del templo, emergieron figuras espectrales, sus cuerpos cubiertos por ropas deshilachadas y sus rostros una máscara de desesperación y odio.
Eran los guardianes de la niebla, seres que una vez habían sido humanos, pero que ahora eran meras sombras, condenados a vagar en ese espacio entre los vivos y los muertos. Eran los protectores del corazón de la niebla, y su única misión era impedir que cualquier mortal pudiera reclamar el artefacto que guardaban. Con una rapidez sobrenatural, los guardianes se lanzaron hacia los argonautas, atacando con una fuerza inhumana. Cada uno de ellos era un espectro de terror, con garras que brillaban con una luz fantasmal y una fuerza que parecía capaz de destrozar la roca misma. El primero en enfrentarlos fue Hércules, cuyo poder físico era imponente. Con una fuerza arrolladora, hizo retroceder a los guardianes cercanos, derribándolos con golpes poderosos que resonaban en las paredes del templo. Sin embargo, a pesar de su fuerza, los guardianes parecían regenerarse al instante, sus cuerpos deshaciéndose y volviendo a tomar forma en cuestión de segundos. La lucha se volvía interminable, y cada uno de los héroes luchaba contra sus propios miedos mientras trataba de repeler a los espectros. Orfeo, cuya música había calmado mares y bestias antes, intentó usar su lira para crear una melodía que pudiera apaciguar las almas errantes. Sus notas se elevaron en el aire, envolviendo el templo con una dulzura que contrastaba con la feroz batalla. Sin embargo, los guardianes parecían inmunes a la magia de la música, como si estuvieran demasiado lejos del mundo de los vivos para ser tocados por su poder. Atalanta, ágil como un felino, luchaba con destreza, esquivando los ataques de los espectros y lanzando flechas certeras hacia sus enemigos. Cada flecha que disparaba parecía atravesar a los guardianes, pero pronto desaparecían y tomaban forma nuevamente, como si la niebla misma las regenerara. A medida que la batalla se intensificaba, Jasón, sintiendo la presión de la situación, recordó las palabras del rey Bebrucio: solo los que se mantengan firmes ante la adversidad podrán superar la niebla. Sabía que no podían ganar con fuerza bruta o magia, necesitaban algo más, algo que fuera más allá de la lucha física. Tomó su espada, y con una mirada decidida, se acercó al altar. El corazón de la niebla debía estar allí, y solo si llegaba hasta él podría liberar a los bebrucios de su maldición. A cada paso, las sombras parecían intentar detenerlo, pero su determinación crecía más fuerte que el miedo que la niebla intentaba infundirle. Finalmente, cuando llegó al altar, se encontró con una piedra brillante, cubierta de una niebla espesa que pulsaba como si tuviera vida propia. En ese momento, un grito estridente llenó el aire, una voz que surgió de la misma niebla. Era el líder de los guardianes, una figura oscura y monstruosa, cuya cara estaba oculta tras una capa de sombras. ¿Crees que puedes detener lo que ha sido condenado?, retumbó su voz. Jasón, con su espada levantada, enfrentó a la criatura con valentía. La voluntad de los hombres es más fuerte que las sombras, dijo, y con un golpe decidido, tocó la piedra. Un resplandor cegador emergió del corazón de la niebla, disipando la niebla que los rodeaba. Los guardianes, al ver que su vínculo con la niebla se desvanecía, comenzaron a gritar en agonía. Sus cuerpos se desintegraron en polvo, y la oscuridad que los rodeaba comenzó a disiparse. La isla, antes sumida en la sombra, comenzó a resplandecer con una luz cálida, como si la esperanza estuviera renaciendo. La batalla había terminado, pero no solo habían vencido a los guardianes. Habían enfrentado y superado la niebla que había atrapado las almas de los bebrucios por generaciones. El corazón de la niebla había sido recuperado, y el destino de la isla, así como el de sus habitantes, había cambiado para siempre. Pero la aventura de los argonautas aún no había terminado. La isla estaba a salvo, pero nuevos desafíos aguardaban en su camino, y los héroes sabían que la verdadera lucha por el vellocino de oro apenas comenzaba. Capítulo 15. El retorno a Iolcos. Con la batalla ganada, los argonautas comenzaron su marcha de regreso, dejando atrás el templo de la niebla, el cual, ahora libre de las sombras que lo habían atormentado durante siglos, parecía más tranquilo y luminoso. El corazón de la niebla, una esfera de energía brillante que Jasón había recuperado, brillaba intensamente en sus manos, su poder innegable y palpable. No solo los bebrucios habían sido liberados de la maldición, sino que todo el aire a su alrededor parecía haber sido purificado. Sin embargo, a pesar de la victoria, había una sensación de vacío en el corazón de los argonautas. Habían enfrentado terribles pruebas, desafiado las leyes de la naturaleza y logrado lo imposible, pero algo les decía que el mayor desafío aún estaba por llegar. El viaje de regreso no fue sencillo. La niebla que había rodeado el templo comenzaba a disiparse, pero la mar estaba aún más agitada que nunca,
como si el mar quisiera vengarse de los héroes por su osadía al invadir las tierras de los dioses. Las olas se alzaban y caían como montañas, amenazando con devorar la nave, Argo. Cada remada parecía más difícil que la anterior, pero los argonautas no se dejaban intimidar. La fuerza del equipo, la determinación de su misión y la esperanza de regresar a Iolcos con el corazón de la niebla les daba fuerzas para seguir adelante. En medio de la tormenta, Atalanta se acercó a Jasón, su rostro reflejando una calma que contrastaba con el furor del océano. Jasón, hemos recorrido muchos caminos difíciles, pero ahora debemos pensar en la gente de Iolcos. Ellos esperan nuestro regreso, y nosotros hemos enfrentado muchas adversidades, pero nunca sin sacrificios. Jasón la miró en silencio, entendiendo la profundidad de sus palabras. A lo largo de la aventura, habían formado una familia, unidos no solo por el deseo de obtener el vellocino de oro, sino por una causa común. Lo sé, Atalanta. Y sé que esta será la última parte de nuestra travesía. Lo que enfrentemos ahora será el desafío definitivo. Poco después, los cielos comenzaron a despejarse y las aguas del mar se calmaron, como si el propio Poseidón les hubiera concedido un respiro. Sin embargo, el viento seguía siendo fuerte, como si un desafío mayor aguardara en las aguas cercanas a Iolcos. Cuando finalmente avistaron las costas de la ciudad, una sensación de alivio invadió a los argonautas. Sin embargo, el regreso a casa no era tan sencillo como esperaban. Iolcos, la ciudad que habían dejado atrás hace tanto tiempo, no era la misma. La ciudad estaba ahora bajo el gobierno de Pelias, el usurpador, y sus fuerzas parecían más poderosas que nunca. Al llegar a la orilla, los argonautas fueron recibidos con una mirada desconfiada por parte de los soldados de Pelias. A pesar de haber cumplido con la misión, sabían que el rey no los recibiría con los brazos abiertos. La relación entre Jasón y Pelias había sido siempre tensa, y ahora que el vellocino de oro estaba cerca, la rivalidad alcanzaba su punto álgido. Al desembarcar, Jasón dio un paso adelante, sosteniendo el corazón de la niebla. El sol comenzaba a ponerse, bañando la ciudad con una luz dorada y tenue. Pero Jasón no pudo dejar de notar la tensión en el aire, la sensación de que algo oscuro se cernía sobre ellos. Argonautas. Héroes de Iolcos. Regresamos con el corazón de la niebla. La maldición que pesaba sobre los bebrucios ha sido levantada. Los dioses han favorecido nuestra travesía y ahora estamos listos para cumplir con nuestra misión final. El vellocino de oro es el próximo paso. El silencio se extendió por la multitud que se había reunido en el puerto, con los ojos fijos en Jasón y su equipo. Pero antes de que pudiera continuar, una voz imponente resonó en el aire. Era Pelias, el rey que había usurpado el trono de Iolcos, y su presencia era más amenazante que nunca. ¿Crees que el regreso de los argonautas será suficiente para salvar a esta ciudad?, gritó Pelias, sus ojos oscuros como la noche. ¿Acaso piensas que el vellocino de oro será la solución para lo que has hecho, Jasón? La ciudad ya no te pertenece. Los argonautas intercambiaron miradas, sabiendo que el enfrentamiento con Pelias era inevitable. Durante años, Jasón había luchado por recuperar lo que le pertenecía, pero ahora, al final de su travesía, el verdadero reto se revelaba. Pelias, ansioso por mantener su poder, no estaba dispuesto a ceder ni un paso ante los héroes. Pero Jasón, con el corazón de la niebla en mano, no estaba dispuesto a rendirse. Has usurpado el trono, Pelias, y has manipulado a Iolcos por demasiado tiempo. Mi deber no es solo recuperar el vellocino de oro, sino devolverle a esta ciudad la justicia que le pertenece. No dejaré que tu tiranía siga reinando. Con esas palabras, se desató una batalla, no solo entre las fuerzas físicas de los argonautas y los soldados de Pelias, sino también entre el derecho y la tiranía, entre la esperanza de restaurar la paz y la oscuridad de un reinado injusto. Los héroes sabían que el destino de Iolcos y de todo lo que habían luchado por lograr dependía de ese último enfrentamiento. La batalla fue dura, pero la determinación de los argonautas prevaleció. La magia del corazón de la niebla jugó un papel clave en la victoria, disipando las sombras que rodeaban el reinado de Pelias. Finalmente, con un último golpe de justicia, Pelias fue derrotado, y su tiranía llegó a su fin. Iolcos fue restaurada, y con el vellocino de oro en manos de Jasón, la ciudad se llenó de una nueva luz, de una nueva esperanza. Los argonautas, habiendo completado su misión, se despidieron de la ciudad que una vez fue su hogar, sabiendo que su legado perduraría para siempre.
La historia de los argonautas, la travesía que había comenzado con un simple sueño de gloria, se convirtió en una leyenda eterna. Con el vellocino de oro en su poder, Jasón había regresado, no solo como un héroe, sino como el líder que había restaurado el equilibrio y la justicia a su tierra. La aventura había terminado, pero el eco de su valentía resonaría por siempre, desde las costas de Iolcos hasta los confines del mundo conocido. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo la historia de los argonautas hacia nuevos horizontes. Y así concluye la increíble travesía de los argonautas, una historia de valentía, sacrificio y justicia que perdurará por siempre en nuestras memorias. Si te ha gustado esta narración y quieres escuchar más historias épicas como esta, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te transportará a mundos llenos de aventuras. Gracias por acompañarnos en este viaje.